Bueno, vamos a seguir con los invitados. Ya tuvimos al alcalde de la comuna de Rengo, don Carlos Soto, y ahora tenemos la presencia acá en la Radio Bravo del director del hospital de Rengo, don Osvaldo Pontigo, y también nos acompaña Viviana Morales, ella es la coordinadora del Auge, a quien saludamos. Vamos a comenzar por la dama, por Viviana. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir a la Radio Bravo. Gracias. Y saludamos a don Osvaldo Pontigo, director del hospital de Rengo. Hola, muy buenas tardes a usted y a todos los auditores de Radio Bravo. Bueno, ayer se desarrolló una importante actividad y ese es un poco el motivo de haberlos invitado a que vinieran a nuestro programa. Se realizó una actividad en la Casa de la Cultura donde se informó sobre las nuevas patologías incorporadas al Plan Auge. ¿Por qué no nos entregan un poquito de detalle acerca de lo que fue esto? Sí, cómo no. Efectivamente, el día de ayer, ante casi unas 100 personas que estuvieron en la Casa de la Cultura de Rengo, y con la presencia del doctor Cristian Gabela, el director del Servicio de Salud, entregamos información relativa a estas nuevas 11 patologías que se integran al Plan Auge. La verdad es que para nosotros es muy importante que la gente conozca cuáles son sus derechos y conozca también de qué forma pueden acceder a los beneficios que el Plan Auge entrega, particularmente tratándose de enfermedades tan importantes como las que en esta ocasión ingresan al sistema. La reunión se realizó de muy buena manera, hubo una ronda de preguntas al final de ella y yo creo que los asistentes se fueron con una idea más o menos generalizada de cómo funciona el sistema Auge, qué es lo que protege y cuáles son las patologías que sumadas a estas 11 ya serían 80 las que están protegidas, ¿cierto?, con financiamiento, con garantía de oportunidad y con garantía de calidad para todos los ciudadanos que son beneficiarios de FONASA y también de las ISAPRES, por cuanto también ellos están cubiertos con el sistema Auge, aunque se atiendan en el sector privado. Correcto. Esta actividad se desarrolló ayer en la tarde a partir de las 18 horas y donde se entregó esta información. Viviana, ¿cuáles son las nuevas patologías que se integran al Auge? ¿Tiene por ahí la información? Sí, son 11 nuevas patologías y tenemos algunos cánceres incorporados. Tenemos cáncer colorectal en personas mayores de 15 años, cáncer de ovario epitelial, cáncer de vejiga en personas de 15 años y más, osteosarcoma en personas de 15 años y más, que son lo que se conoce como cáncer a los huesos, el osteosarcoma. Y también tenemos algunos tratamientos que son quirúrgicos de mayor complejidad, como las lesiones de la válvula aórtica en personas de 15 años y más, y el tratamiento quirúrgico también de lesiones de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años más que tienen que ver principalmente con cardiología, con temas cardiológicos. Está también el trastorno bipolar en personas de 15 años y más, el hipotiroidismo, el lupus y el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ya? Esas son las 11 nuevas patologías que se incorporan a las ya 69 existentes. Son en total ahora 80. Las personas muchas veces que padecen estas patologías desconocen que tienen el beneficio del Auge, aunque es responsabilidad de ellos. Pero cuando llegan al hospital, ustedes ahí les dicen, ¿sabe qué? Esta patología está cubierta por el Auge. Claro, la ley contempla que el médico o el profesional tratante del paciente debe entregarle el consentimiento, un consentimiento informado, ¿ya? Con ese consentimiento informado, entonces, el paciente lo firma al final de la consulta y se entera de que padece alguna patología que está incorporada a la ley. Correcto. Y ahí se pudieron despejar varias consultas, me imagino, de las personas que participaron en esta actividad. Exactamente, la verdad es que la reunión fue muy valiosa desde ese punto de vista, toda vez que las personas asistentes pudieron enterarse de cómo resolver su problema particular y también cómo resolver temas de carácter general. Porque, por ejemplo, las preguntas frecuentes son: ¿cómo accedo al Auge? Bueno, al Auge se accede por la vía de que un profesional médico lo atiende y sospecha que, desde el punto de vista diagnóstico, puede tener alguna enfermedad que está dentro del Plan Auge. Ahora, si está esta enfermedad ahí, lo que el médico va a hacer a nivel de consultorio es darle una interconsulta. Y con esa interconsulta ya comienzan a correr los plazos que el Plan Auge contempla. Ahora, otra pregunta frecuente es: ¿tengo que estar inscrito para el Plan Auge? Y la respuesta es que sí, debe estar inscrito, pero debe estar inscrito en el sistema per cápita que le corresponde a su comuna para que pueda tener acceso a la atención primaria.
porque hay que decirlo que de estas 80, un porcentaje importante, casi más de la mitad, son resueltas y se atienden en la atención primaria. Y un porcentaje menor son las que se atienden a nivel hospitalario, ¿ya? Por cuanto son enfermedades de mayor envergadura, de mayor complejidad y requieren de otro tipo de recursos. Entonces, claro, para que una persona pueda tener acceso al plan Auge, efectivamente tiene que estar inscrito en el sistema de salud de su comuna, con el objeto de que primero pueda acceder a ese sistema y posteriormente, si se requiere, acceda al nivel hospitalario. Por ejemplo, las cosas que se resuelven en atención primaria y que son Auge: la diabetes, la hipertensión, también tenemos Asma. el asma bronquial, Epilepsia. enfermedades respiratorias de distinto tipo, ¿ya? También se resuelve, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los trámites y acciones terapéuticas en el ámbito de la infección respiratoria aguda, que son muy comunes en esta fecha, ¿ya? O bien las neumonías. Bueno, en general son enfermedades graves que tienen un pronóstico de mejoría en el caso de que se requiera una atención rápida, ¿ya? Y que se tenga esa atención. Y eso es lo que garantiza el Auge al final. ¿Cuáles son los plazos para cada una de la enfermedad o dependiendo de la gravedad de ellas? Claro, depende de la enfermedad, es el plazo, y para eso también es distinto si hay plazos para la confirmación, para el tratamiento y para el seguimiento. Cada una de las 80 patologías tiene plazos distintos. Hay algunas que son con plazo inmediato, dentro de 24 horas, como son las infecciones respiratorias agudas, las neumonias, la hipertensión, la diabetes, deben tratarse antes de las 24 horas. Cuando se habla, y se han hecho algunas actividades relacionadas con esto, cuando se habla de que hemos cubierto la necesidad del Auge, ¿a qué se refieren cuando se habla de tener el 100%? Tener el el 100% significa que hemos cubierto el 100% de la lista de espera de los pacientes Auge. Eso significa que hemos podido atender a todos los pacientes que han estado esperando, por ejemplo, una hora para el psiquiatra. Por la depresión severa está dentro del Auge, o que hemos podido entregar todas las órtesis y las ayudas técnicas a los adultos mayores, dentro del plazo convenido en la ley. A eso se refiere que tenemos el 100% de las garantías cumplidas. Perfecto. Exacto. O sea, en otras palabras, y también para reforzar lo que dice Viviana, cuando hablamos de un 100% de cumplimiento GES, por ejemplo, en el Hospital de Rengo, significa que voy a poner un ejemplo, en materia de ayudas técnicas, que son las órtesis, los bastones, los burritos que usan las personas de tercera edad, colchón y antiescara, eso significa que nosotros, dentro del plazo que nos obliga la ley, hemos dado respuesta. Y respuesta efectiva. Por lo tanto, a eso se refiere cuando hablamos de un porcentaje del 100%. Tal como decía Viviana, cada una de las patologías tiene un plazo de resolución distinto, ¿ya? Y ahí vamos a atender al nivel de gravedad o de impacto que tenga en la salud de la población una enfermedad. Porque, por ejemplo, una enfermedad respiratoria alta, ¿ya? Una enfermedad respiratoria aguda, salvo que haya una complicación muy grande, es muy probable que esa persona no fallezca, pero sí genera un ausentismo alto, sí genera un ausentismo de niños en el colegio, sí genera, ¿cierto?, una serie de complicaciones también de salud que son bastante desagradables, y por lo tanto esa patología en particular tiene que tener una respuesta inmediata. Menos de 24 horas la persona tiene que estar atendida por un especialista y recibir todo el tratamiento que eso requiera. Bueno, en este artículo que ustedes me acaban de entregar, ¿qué hacer ante el incumplimiento de la garantía de oportunidad? Si la persona no es atendida en el plazo fijado, puede exigir su garantía reclamando ante FONASA o ante su ISAPRE. Sí. Exactamente. Bueno, es el mecanismo de garantizar que efectivamente los prestadores de salud, tanto hospitales como consultorios, ¿ya? Y esto es exigible para la atención primaria y la atención secundaria, cuando no cumplen con un plazo, el paciente puede reclamar directamente en las oficinas de FONASA o puede hacerlo también ante la Superintendencia de Salud. Aquí en la región no existe una sucursal de la Superintendencia de Salud, pero evidentemente existe a través de su página web. Pero FONASA sí está en las principales ciudades, hay una oficina de FONASA, por lo tanto ahí puede hacer exigible el cumplimiento de su garantía Auge, ¿ya? Y por lo tanto puede hacer un reclamo ya sea en contra de la atención primaria, del consultorio que no le dio nunca hora,
o bien del hospital si en alguna cosa incumplimos, evidentemente. Bueno, la labor de Viviana, precisamente, que como coordinadora del auge, es precisamente entregar la información a los pacientes, a los familiares, acerca de lo que son las enfermedades auge. Sí, y también tener la coordinación con el resto de la microárea en el cual nosotros hacemos de cabecera. ¿Ya? Por lo tanto, también debemos mantener contacto con el resto de los consultorios, los departamentos de salud y los hospitales que componen la microárea. Ya. En eso se trata la coordinación de la UG, para poder dar cumplimiento también a las garantías que tienen en los otros establecimientos. O sea, usted es la coordinadora general. Sí, de toda la microárea. Ya. Sí. Así es. Eso con respecto a lo que fue esta actividad en la Casa de la Cultura. Una actividad que está dentro de lo que son los programas de información para la comunidad, ¿cierto? Así es. Nuestro permanente interés es que la comunidad conozca. Que la comunidad conozca cuáles son los aspectos a los cuales tiene derecho y de cómo funciona un sistema tan complejo como el sistema de salud. En la medida en que la información sea transparente, en la medida en que la información esté al alcance de todos los ciudadanos, claramente se mejora el servicio, por cuanto el sistema está construido sobre la base de que si el usuario conoce cuáles son sus derechos, conoce dónde tiene que ir, conoce, ¿cierto?, qué es lo que puede esperar de un servicio determinado, entonces evidentemente que el nivel de satisfacción va a ser mayor en la medida en que él también conozca. Es por eso que nosotros, y aquí quiero mencionar lo siguiente, por una parte nosotros hemos estado empeñados en tener permanentes reuniones con la comunidad. De hecho, lo quiero comentar, mañana tenemos invitado al señor alcalde a una reunión al hospital con el objeto de contarle cómo funciona el hospital, contarle cuáles son los principales proyectos que en este minuto están en desarrollo, cuáles son los proyectos que vienen en los próximos meses y evidentemente que también escuchar cuáles son sus planteamientos en favor de la comunidad y cómo también nos coordinamos de mejor manera con la atención primaria. Yo creo que es una reunión muy importante y evidentemente que desde ese punto de vista lo quiero destacar. Pero también tenemos reuniones permanentes con el Consejo Consultivo, que son personas representativas de la comunidad de Rengo, en este caso, que nos hacen llegar sus inquietudes, nos plantean sus también desafíos y vamos conversando y vamos construyendo junto con ellos una mejor salud. ¿Usted piensa que lo que conversan con los consejos consultivos, estos son en definitiva replicados en sus correspondientes sectores? La verdad es que nosotros creemos que sí, evidentemente que siempre aspiramos a que sea mejor, siempre aspiramos a que sea más. Ya a nosotros no nos cabe duda que cada una de las personas que integran estos consejos transmiten a sus bases o transmiten hacia los vecinos, según sea el caso, la información que nosotros entregamos. Ahora, evidentemente que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y aunque nosotros hagamos muchísima difusión, aunque nosotros estemos presentes en todos los medios de comunicación permanentemente, igual siempre vamos a tener personas que están desinformadas. Porque el interés por la salud nace del ciudadano. El interés por tener una vida saludable nace del ciudadano. Por lo tanto, de alguna u otra manera nosotros apelamos a que el ciudadano, nuestro vecino, nuestro usuario permanentemente, si no se preocupa él por su propia salud, evidentemente que lo que puede hacer un sistema de salud externo, en este caso, ¿cierto?, va a ser un cuidado paliativo, un cuidado de mitigación, pero no va a ser el principal elemento. Correcto. Así que invitamos a las personas a que se informen sobre las enfermedades auge. Ahora ingresaron 11 nuevas enfermedades auge, así que usted tiene que informarse al respecto. Pasando a otro punto, director, estuvo el ministro de Salud, el doctor Mañalich, hace un par de días acá en la comuna, con buenas noticias para... Sin duda. El doctor Mañalich, el ministro de Salud, nos visitó el día jueves de la semana pasada y evidentemente que esto ha sido una gran noticia para la comuna y también para la microárea porque él fue el portador de un proyecto que se estaba trabajando ya desde hace algún tiempo en el hospital para constituir el servicio de traumatología y por lo tanto también el pabellón quirúrgico de traumatología. Este es un proyecto que tiene por objeto instalar en toda la microárea de Rengo, que para efectos de salud comprende desde Las Cabras, ¿cierto?, pasando por San Vicente, Peumo, Pichidegua,
Quinta de Tilcoco, Mayoa, etcétera, comprende que todas estas comunas que están integradas al Hospital de Rengo desde el punto de vista de salud se puedan intervenir quirúrgicamente todos los problemas traumatológicos en el hospital. Y para nosotros es un gran aporte y además es un gran avance toda vez que los ciudadanos de todo este sector, que son cerca de 200.000 habitantes, ya no van a tener que ir a Rancagua a hacer intervenciones quirúrgicas, toda vez que el equipo con que nosotros contamos, que está compuesto por 2 profesionales y en unos días más por un tercer profesional ya en el área, y por un equipamiento de última generación, un equipamiento de vanguardia, hay que decirlo, porque la gente tiene que saber que el equipamiento que hoy día está en el Hospital de Rengo es el mismo equipamiento que quisiera tener cualquier clínica privada de Santiago, e incluso mejor. Como diría don Francisco, 0 millas de paquete, todo de muy buen nivel, y por lo tanto de una altísima calidad técnica que junto con los profesionales va a permitir entonces intervenir cosas sencillas en una primera etapa para ir complejizándonos hasta el final de año y alcanzar intervenciones tan complejas como por ejemplo la colocación de prótesis o bien la intervención de artrosis de cadera o reemplazo, ¿cierto?, de ciertas piezas de la cadera, que es una patología muy recurrente, particularmente en adultos mayores. Así es que estamos trabajando en consolidar este proyecto y el ministro de Salud vino a hacer entrega de ese equipamiento, así como también vino a imponerse de otro avance, que fue la apertura de 6 camas que el sistema de transición hacia la conversión de camas de tratamiento intermedio de aquí a algunos meses más, una vez que ajustemos todas las piezas del engranaje y podamos entonces entregar un servicio de mucha mayor resolutividad y de mucha mayor complejidad, también ahorrando tiempo a los pacientes, ahorrando tiempo a las familias, dinero por traslados a Rancagua. Bueno, todo esto es una buena cantidad de dinero que se hizo entrega en esto, sin duda, claro este sí. equipamiento, ¿cierto? Sí, estamos hablando de una inversión que supera el $1.000.000, o sea, sobre los 550 millones de pesos en equipamiento solamente. Agreguemos a eso también un porcentaje importante de infraestructura que se ha estado remodelando en el hospital. Quienes han visitado el hospital este último tiempo ha visto que el hospital está adquiriendo una nueva cara, se está remozando y reparando una serie de aspectos técnicos y aspectos de infraestructura que estaban un poco deteriorados. Lo otro, director, tiene que ver con lo manifestado, bueno, por el ministro Mañalich y también por la autoridad pertinente, en este caso el alcalde, sobre el avance que se ha hecho en materia de atención a las personas, a los usuarios. Se ha venido trabajando con eso, aunque siempre hay críticas al respecto. Sin duda, bueno, yo creo que la crítica es necesaria. La crítica es necesaria porque eso nos permite retroalimentarnos a ir corrigiendo. Es difícil que cualquier organización del tamaño de un hospital y con la complejidad de las cosas que se tratan a su interior sea del 100% del agrado de todos. Evidentemente que aquí hay que analizar el caso a caso. Nosotros estamos permanentemente preocupados a través de la aplicación de encuestas, a través de la conversación telefónica, a través de las mismas análisis que se hacen de los reclamos, de ir mejorando el servicio y de ir fortaleciendo aquellos aspectos que puedan ser deficitarios. Sin embargo, la calidad de un servicio siempre va a estar supeditada al acuerdo que pueda haber entre el que presta el servicio y el que recibe el servicio. Por lo tanto, cuando hay una comunidad que es excesivamente demandante y no se ajusta a ciertos procedimientos o a ciertos cánones, evidentemente que siempre va a encontrar un grado de insatisfacción alto. Cuando, por ejemplo, la gente actualiza sus datos y nos permite comunicarnos con ellos permanentemente, nosotros estamos brindando entonces un mejor servicio y así va a ser percibido por ellos. Pero si la gente
no actualiza sus datos y nosotros los queremos llamar para un examen preventivo, para informarle de una hora, y no tenemos cómo, la persona se va a sentir mal porque no vino, perdió la hora, etcétera. Yo sé cuál es la respuesta. Sí. A mí nadie me avisó. Exactamente. A pesar que ya cambió 3 veces el número telefónico. Y eso evidentemente que para nosotros es muy importante. De hecho, hoy día estamos en una campaña de actualización de datos justamente para poder comunicarnos mejor con la gente. También hay que decirlo, cuando la demanda por atenciones de salud crece, como es el caso de Rengo, de manera sostenida durante los últimos años, porque también crece la población, evidentemente que también tenemos que ir tomando otras decisiones. Está claro de que nosotros debemos, a nivel de atención básica, ir creciendo. Bueno, la crítica propiamente tal está un poco relacionada y básicamente se genera en urgencia. Uh-huh. Correcto. Hoy día, por ejemplo, en urgencia estamos atendiendo el orden de las 220, 240 personas diarias. ¿Ya? Eso significa que se está atendiendo con un estándar de aproximadamente 3 médicos a 4 o 5 pacientes por hora, por 24 horas. Si nosotros le sumamos el hecho de que un gran porcentaje de esos pacientes son pacientes que están categorizados C4 o C5, que eso significa que no son pacientes de riesgo vital. Si le sumamos el hecho de que cuando llega efectivamente un paciente con riesgo vital, 2 de los médicos a lo menos se dedican a sacar la emergencia real, claramente se produce un retraso. Y por eso muchas veces es que la gente puede percibir que el tiempo de espera puede ser un poco excesivamente largo, o bien puede echar de menos a 1 o 2 o a los 3 médicos, porque no los ve que están ahí, pero tampoco sabe que pueden estar atendiendo una atención de urgencia vital, por ejemplo. Y eso significa que en el reanimador, que es un sector cerrado, que es un sector de alta complejidad clínica, están participando 1 o 2 médicos, está participando un enfermero, está participando 2 o 3 técnicos, que están todos trabajando en medidas de reanimación y soporte vital básico. Entonces, es difícil que las personas no se formen una opinión distinta si no conocen en el fondo cómo suceden las cosas. Evidentemente que la urgencia, igualmente estamos trabajando, preparándonos ya para el pic de la campaña de invierno, que la vamos a comenzar en algunos días más, y evidentemente que el reforzamiento del personal es una de las tareas prioritarias. Ahora, eso también pasa porque las personas que van a urgencia también sepan cuándo ir, ¿ah? Y ahí obviamente apelamos a la educación cívica que ya ha ido teniendo la gente en materia de que si usted tiene un niño y ese niño tiene fiebre y tiene tos, por ejemplo, evidentemente que debe concurrir a urgencia. Pero si el niño no tiene fiebre, perfectamente puede esperar la hora en el consultorio y no atochar urgencia, por decir algo. Bien, les agradezco que hayan venido a conversar con nosotros. Despedimos a Viviana Morales, coordinadora del Auge. Muchas gracias por venir, Viviana. Y por supuesto también a don Osvaldo Pontego, que es director del Hospital de Rengo. Le agradezco que hayan venido a compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias, muy amable José, y un saludo también a todos los auditores de Radio Bravo, que sé que son hartos. Por favor, infórmense de sus derechos en salud. Pueden concurrir a la oficina de informaciones del hospital o también directamente al mesón de atención de público y requerir ahí cualquier tipo de información sobre cómo activar el plan Auge, porque también el plan Auge, para aquellas personas que antes lo tuvieron, igualmente es vigente a partir de ahora, ¿ya? Y me estoy refiriendo fundamentalmente porque también recibí esa pregunta de qué pasa con una persona que está hoy día con un plan Auge en una enfermedad y tiene otra. Bueno, evidentemente que son situaciones distintas, por lo tanto son acumulativas y no hay ningún problema, ¿ya? Desde el punto de vista técnico, evidentemente que todos tienen el derecho y por eso tienen que informarse. Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.